Hay una pregunta que me han hecho tantas veces que ya perdí la cuenta. Es una pregunta que suele llegar en voz baja desde la silla frente a mi escritorio. A veces viene cargada de vergüenza, otras de curiosidad, en muchas ocasiones de una mezcla difícil de describir entre esperanza y temor. La pregunta es esta: Jorge, ¿qué quieren realmente los hombres de una mujer cuando los dos ya han dejado atrás la juventud? Siempre dejo que esas palabras permanezcan unos segundos en el aire antes de responder. Creo que merecen ese silencio. Porque detrás de esa pregunta hay algo mucho más profundo que una simple duda. Hay una mujer preguntándose si todavía puede despertar interés, si aún tiene algo valioso para ofrecer, si el amor después de los 60 sigue siendo posible o si esa oportunidad ya pasó y ella quedó observando cómo se alejaba. Quiero empezar justamente por ese miedo silencioso. Porque cuando no lo nombramos, permanece dando vueltas como un fantasma que ocupa la habitación y no nos deja escuchar lo que realmente importa. Quiero que sepas que este video puede cambiar algo dentro de ti. No porque yo tenga poderes especiales ni respuestas absolutas, sino porque, muchas veces, el verdadero cambio comienza cuando escuchamos con el corazón abierto aquello que, en el fondo, ya sabíamos. Así que, si puedes, acompáñame hasta el final de esta conversación. Y si sientes que otra persona también necesita escuchar estas palabras, comparte este video ahora mismo antes de seguir. Hay muchas mujeres haciéndose exactamente la misma pregunta en silencio y merecen encontrar una respuesta. Mientras lo compartes, quiero pedirte algo muy sencillo. Escribe en los comentarios una sola palabra. La primera que aparezca en tu mente cuando piensas en lo que tú deseas en esta etapa de tu vida. No importa cuál sea. Solo una palabra. Cuando termine el video comprenderás por qué te hice esa petición. Ahora sí, déjame contarte la historia de una paciente a quien llamaré Beatriz. Siempre cambio los nombres para proteger la privacidad de quienes confían en mí. Beatriz llegó a mi consulta con 64 años. Vestía con elegancia y transmitía esa imagen de mujer que ha aprendido a mantener la calma por fuera, incluso cuando por dentro todo parece moverse. Llevaba 3 años sola después de un matrimonio de más de 3 décadas que no terminó con una gran discusión ni con una traición escandalosa. Terminó de una manera mucho más lenta y dolorosa, con el desgaste silencioso de la distancia. Esa forma de separación suele ser una de las más difíciles de aceptar. No existe un villano evidente ni un instante preciso en el que todo se rompe. Solo aparecen pequeños silencios que se van acumulando con el tiempo, hasta que un día descubres que ni siquiera recuerdas cuándo fue la última vez que alguien te miró de verdad. Beatriz no llegó llorando. Llegó con una pregunta tan clara como profunda. Jorge, conocí a un hombre, tiene 68 años, es viudo, parece buena persona y yo no sé qué hacer con esto porque ya no sé qué soy yo para un hombre, ya no sé qué tengo para darle. La observé durante unos segundos y respondí. Beatriz, eso que acabas de decir es lo más importante que has dicho mucho tiempo, porque la pregunta no es qué tienes para darle, la pregunta es si te has olvidado de lo que eres. Ella guardó silencio. Ese tipo de silencio que, en terapia, suele indicar que algo muy profundo acaba de encontrar su lugar. Fue precisamente desde ese momento de silencio que nació la conversación que hoy quiero tener contigo. Porque el verdadero problema no es que los hombres sean un misterio ni que resulte imposible comprender sus deseos. El problema es que durante décadas nos enseñaron a buscar respuestas en revistas y consejos superficiales que repetían una y otra vez la misma pregunta. ¿Qué quieren los hombres? ¿A los 30? ¿A los 40? ¿A los 50? Siempre reduciendo la seducción a la apariencia exterior, como si todo dependiera de la cintura, del color del cabello, de saber cocinar o de dejar de hacerlo, según la moda del momento. Sin embargo, casi nadie habló con honestidad de lo que ocurre cuando tanto el hombre como la mujer han vivido lo suficiente para cargar cicatrices visibles e invisibles. Cuando ambos han visto desaparecer sueños, despedido personas importantes y comprendido que el tiempo no dura para siempre. Y, curiosamente, esa conciencia no le resta valor a la vida. Al contrario, le da una profundidad y una urgencia que la juventud difícilmente puede comprender. Hoy quiero hablarte de 5 cosas que muchos hombres valoran en una mujer después de los 60. Pero, más importante aún, quiero que descubras cómo cada una de esas cualidades también habla de ti, de lo que mereces recibir y de todo lo que la vida todavía puede ofrecerte si te permites abrir la puerta. La primera de esas cualidades puede sorprenderte. Es la presencia auténtica. No hablo únicamente de la presencia física, aunque esa también tiene su lugar. Hablo de la capacidad de estar realmente en el momento, de escuchar con atención sincera, de mirar a los ojos sin que la mente esté perdida en otra parte,
De compartir una tarde tranquila sin que el teléfono, las listas interminables de tareas o las preocupaciones por los hijos se conviertan en ese tercer invitado invisible que interrumpe la conversación. ¿Por qué esto tiene tanto valor en esta etapa de la vida? Porque cuando un hombre llega a los 60, a los 65 o a los 70, si ha vivido con cierta conciencia, suele haber aprendido una lección importante. Las cosas más valiosas rara vez son las más espectaculares. Ya dejó atrás esa necesidad constante de buscar emociones intensas. Ya no necesita que cada día sea una aventura extraordinaria ni confunde el vértigo con la felicidad. Un hombre emocionalmente sano, a esa edad, ya no busca a alguien que lo impresione a cada momento. Busca a alguien con quien pueda sentirse tranquilo, alguien junto a quien no tenga que interpretar ningún papel. Existe una diferencia enorme entre impresionar y acompañar. El deslumbramiento puede ser emocionante por un instante, pero termina agotando. La presencia verdadera, en cambio, alimenta el alma. Una mujer capaz de sentarse frente a otra persona y convertir una taza de té, una conversación sencilla o incluso un silencio compartido en un momento lleno de significado posee algo realmente extraordinario. Y todavía hay algo más que quiero compartir contigo sobre este tema. Hace años leí una historia sobre un maestro zen que nunca olvidé. Un joven acudió a visitarlo y le preguntó, ¿cuál es el secreto de la felicidad? El maestro comenzó a servirle una taza de té. Continuó vertiendo el té incluso cuando la taza ya estaba completamente llena. El líquido empezó a derramarse sobre la mesa, luego sobre el suelo y finalmente sobre las manos del joven, que, sorprendido, protestó. Entonces el maestro respondió, «Eres como esta taza, tan lleno de tus propias ideas, tus miedos, tus planes, que no hay espacio para recibir nada nuevo». La presencia de la que estoy hablando va mucho más allá de permanecer sentado en silencio. Significa aprender a vaciar un poco el corazón. Significa dejar a un lado, aunque sea por un momento, el peso de las decepciones del pasado, el miedo a sufrir otra vez, la costumbre de comparar todo con lo que fue permitirte simplemente estar ahí, junto a esa persona, viviendo un instante que jamás volverá a repetirse. Y, curiosamente, esto es una de las grandes lecciones que llegan con los años cuando realmente se viven con conciencia. Muchas mujeres jóvenes pasan tanto tiempo construyendo una imagen, enfrentando sus inseguridades o intentando agradar a los demás, que les resulta muy difícil hacer ese ejercicio de vaciarse por dentro. En cambio, una mujer de 60 años que ha dedicado tiempo a conocerse, aceptarse y crecer interiormente puede ofrecer una presencia que resulta profundamente atractiva. No porque sea perfecta, sino porque es auténtica. Y, a esta edad, lo auténtico vale más que cualquier apariencia. Quiero hacerte una pregunta y me gustaría que la respondieras con sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente con otra persona? No mirando el teléfono, no pensando en lo que responderías después, no analizando mentalmente cada palabra del otro, solo estando ahí, escuchando, recibiendo de verdad. Si te nace, escríbelo en los comentarios. O simplemente guarda esa pregunta contigo durante un momento. A veces las respuestas más importantes no se escriben, se descubren mientras se viven. Ahora quiero hablarte de la segunda cualidad. Y esta suele sorprender a muchas personas cuando la escuchan. Incluso despierta cierta incredulidad al principio. La segunda cosa que los hombres buscan en una mujer después de los 60 es la autenticidad. Y cuando hablo de autenticidad, me refiero a la capacidad de mostrarse sin máscaras. A expresar lo que se piensa con respeto, pero sin miedo. A tener opiniones propias y sostenerlas. A saber qué se desea y qué no se desea. A dejar de fingir que todo está bien cuando, en realidad, no lo está. Sé que esto puede parecer contradictorio para muchas mujeres, porque durante años recibieron un mensaje completamente distinto. Les enseñaron que, para ser queridas, debían ser siempre complacientes, evitar las diferencias, no ocupar demasiado espacio con sus propias necesidades y procurar resultar fáciles de amar. Pero, muchas veces, eso terminó significando algo muy diferente, volverse fáciles de pasar por alto. Ese aprendizaje dejó marcas profundas. Sin embargo, quiero decirte algo importante. Ese antiguo manual ya no funciona. No solo porque la sociedad haya cambiado, sino porque los hombres que realmente merecen compartir esta etapa contigo tampoco están buscando ese tipo de relación. Déjame hablarte de Rodrigo. Rodrigo llegó a mi consulta con 67 años, poco tiempo después de enviudar. No buscaba únicamente terapia. Lo que realmente necesitaba era claridad para entender qué quería construir en la siguiente etapa de su vida. Era un hombre tranquilo, pausado, de esos que cuando conversan te miran a los ojos, y ese simple gesto ya transmite mucho.
Le pregunté qué esperaba encontrar en una relación. Me respondió algo que nunca olvidé. Jorge, yo quiero a alguien que me diga la verdad, no alguien que me diga lo que quiero escuchar. Llevo toda la vida rodeado de personas que me decían lo que querían que yo creyera y ya estoy viejo para seguir viviendo en una fantasía construida por otros. Entonces le pregunté, ¿qué significa para ti que alguien te diga la verdad? Su respuesta fue muy sencilla. Quería que, si preguntaba qué hacer un sábado, la otra persona respondiera lo que realmente deseaba, aunque eso significara quedarse en casa leyendo mientras él hacía otros planes. Quería que cualquier molestia se expresara antes de convertirse en resentimiento. Quería que, cuando preguntara cómo estaba alguien, la respuesta fuera sincera y no un automático bien cuando en realidad no lo estaba. Mientras le escuchaba comprendí que Rodrigo no estaba hablando únicamente de honestidad. Estaba hablando de respeto. Del respeto que implica considerar al otro una persona suficientemente madura para escuchar la verdad. Eso es precisamente lo que la autenticidad ofrece a un hombre. El privilegio de relacionarse con alguien que no necesita esconderse detrás de una versión cuidadosamente construida de sí misma. Ahora bien, autenticidad no significa brusquedad. No consiste en decir absolutamente todo lo que pasa por la mente sin medir el impacto que puede tener en el otro. La autenticidad madura, la que nace después de muchos años de experiencia, siempre camina de la mano de la amabilidad. Es saber expresar las cosas con delicadeza sin dejar de expresarlas. Es la diferencia entre una mujer que guarda silencio porque tiene miedo y una mujer que elige cuándo hablar y cómo hacerlo porque confía en sí misma. Y todavía hay algo más. La autenticidad también implica mostrar la propia vulnerabilidad. No como una señal de debilidad, sino como un acto de valentía. Un hombre de 60 años que ha aprendido de la vida suele comprender que la vulnerabilidad de la persona que tiene delante no representa una carga. Representa una invitación a crear una conexión mucho más profunda. Cuando una mujer puede decir, tengo miedo de volver a enamorarme y volver a perderme. Oh, hay cosas de pasado que todavía me duelen y no sé si algún día van a dejar de doler. Eso no espanta a los hombres que realmente valen la pena. Al contrario, los anima a bajar también sus propias defensas. Y ese instante en el que dos personas deciden encontrarse sin armaduras es uno de los momentos más hermosos que puede ofrecer el amor. A cualquier edad, pero especialmente después de los 60, cuando ambos conocen perfectamente el esfuerzo que implicó construir esas protecciones y lo difícil que resulta quitárselas. Antes de seguir, quiero detenerme en un error muy frecuente que observo tanto en hombres como en mujeres cuando intentan comenzar una nueva relación. Muchas personas confunden autenticidad con contar toda su historia desde el primer día. Déjame explicarlo. Ser auténtica no significa llegar a la primera cita y relatar cada dolor, cada decepción, cada relación pasada y cada herida que has vivido. La autenticidad no consiste en descargar toda la información de golpe. La autenticidad aparece poco a poco, conforme la confianza crece. Existe una diferencia enorme entre compartir desde el corazón y descargar desde una herida que todavía sigue abierta. Lo primero construye intimidad. Lo segundo, aunque parezca sincero, suele crear distancia. Y eso nos lleva directamente a la tercera cualidad. La tercera cosa que los hombres buscan en una mujer después de los 60 es la ligereza emocional. Sé que esta expresión puede prestarse a confusión. Por eso quiero explicarla con mucho cuidado. Ligereza emocional no significa superficialidad. No significa vivir sin emociones profundas. No significa negar las heridas ni fingir que nunca existieron. Significa haber trabajado el pasado lo suficiente para que deje de ser el protagonista de todas las conversaciones del presente. Significa que una persona nueva no tenga que cargar constantemente con el peso de todo lo que hicieron quienes estuvieron antes. Significa poder reír, disfrutar, jugar y encontrar alegría en los pequeños momentos sin que el miedo pasado al futuro termine arruinándolo todo. Recuerdo a una paciente a quien llamaré Consuelo. Llegó a terapia después de que el segundo hombre con quien intentó construir una relación tras su divorcio le dijera, «Contigo es muy pesado. Todo se convierte en algo enorme». Consuelo estaba profundamente molesta, y tenía motivos para sentirse así. Pensaba que aquel hombre simplemente era incapaz de comprometerse con una relación seria. Quizá tenía parte de razón, pero mientras avanzábamos en las sesiones comenzó a descubrir algo importante. Cada conversación con ese hombre terminaba girando alrededor de las heridas de su matrimonio, de lo que su exesposo le había hecho, de las heridas que venían desde la relación con su padre y de la idea de que, tarde o temprano, todos los hombres acabarían decepcionándola. Nada de eso era falso. Nada de eso carecía de importancia. El problema era que ocupaba absolutamente todo el espacio.
No quedaba lugar para que algo nuevo pudiera crecer. Es parecido a querer plantar un árbol en una tierra completamente cubierta por las raíces del árbol anterior. Antes de sembrar hay que preparar el terreno. Y ese trabajo de preparar la tierra es justamente el proceso terapéutico, el autoconocimiento y el duelo vivido con profundidad. Aquí quiero hacer una pausa muy importante. No quiero que nadie interprete estas palabras como una crítica ni como ese viejo mensaje que durante años se repitió a tantas mujeres: sonríe más y deja de ser complicada. No estoy diciendo eso. Ese tipo de frases ha causado mucho daño. Lo que quiero decir es otra cosa. El dolor merece atención. Merece ser escuchado. Merece un espacio para sanar. Ese espacio puede ser la terapia, una amistad de confianza, un diario, el arte, la creatividad, un grupo de apoyo, cualquiera de los muchos caminos que existen para hacer ese trabajo interior. Pero cuando comienzas una nueva relación, ese proceso ya debería haber avanzado lo suficiente como para permitirte estar disponible también para la alegría, la espontaneidad y el juego. Porque el amor maduro necesita conversaciones profundas, pero también necesita sonrisas. Una mujer capaz de reírse de sí misma, disfrutar de una tarde sencilla sin convertir todo en una tragedia y decir con una sonrisa: mira qué gracioso. Y reír de verdad. Esa mujer es un verdadero regalo. No porque sea superficial, sino porque ha logrado que el dolor deje de definir completamente quién es. Quiero compartirte una historia muy breve que siempre recuerdo. En una pequeña aldea vivían dos mujeres que habían perdido a sus esposos durante el mismo año. La primera decidió vestirse de negro, cerró las ventanas de su casa y dijo: he sufrido demasiado para volver a arriesgarme. La segunda también lloró. También sufrió profundamente. Pero, con el paso del tiempo, abrió las ventanas, compró una planta, empezó a visitar el mercado cada domingo y permitió que la vida siguiera encontrándola. Un día llegó un hombre a aquella aldea. Conoció a ambas mujeres. A la primera la encontró sentada dentro de una casa oscura, rodeada únicamente de recuerdos. A la segunda la encontró en el mercado, conversando animadamente con una verdulera sobre si los tomates de esa temporada eran mejores que los del año anterior. ¿A cuál de las dos crees que volvió a visitar al día siguiente? No porque una fuera mejor, no porque hubiera sufrido menos, sino porque la vida, igual que el agua, siempre encuentra los caminos que permanecen abiertos. Eso es la verdadera ligereza emocional. Y ahora llegamos a la cuarta cualidad. Para mí, es una de las más importantes y, al mismo tiempo, una de las menos esperadas. La cuarta cosa que los hombres buscan en una mujer después de los 60 es que tenga una vida propia. Una vida que no dependa de la presencia de un hombre para tener sentido. Amistades, intereses, pasiones, proyectos, compromisos, actividades que sigan siendo importantes exista o no una relación de pareja. Sé que esto puede parecer contraria a la idea del amor romántico con la que muchas personas crecieron. Esa idea que decía que la otra persona era la mitad que faltaba para completarte, que sin ella no podías estar completa. Pero ese modelo de amor basado en la dependencia, en el que dos personas sienten que no pueden existir una sin la otra, ese modelo no es amor, es dependencia disfrazada de amor. Y los hombres que han alcanzado cierta madurez emocional suelen reconocerlo. Lo saben porque lo han vivido. Han estado en relaciones donde la felicidad de la otra persona dependía completamente de ellos, y conocen lo agotador que puede resultar cargar con esa responsabilidad. Nadie puede sostener para siempre el peso de ser la única fuente de bienestar emocional de otra persona. En cambio, una mujer que llega a los 60 con una vida propia, con amistades, con actividades que disfruta y con un tiempo que también le pertenece, entra en una relación desde la abundancia y no desde la carencia. Y existe una diferencia inmensa entre amar desde la abundancia y amar desde la necesidad. Cuando amamos desde la carencia, esperamos que el otro llene aquello que sentimos vacío dentro de nosotros. Cuando amamos desde la abundancia, elegimos compartir lo que ya somos. La distancia entre necesitar y elegir es mucho mayor de lo que parece. Pocas personas desean sentirse indispensables porque alguien no puede sostenerse emocionalmente sin ellas. En cambio, todos desean sentirse elegidos. Saber que la persona que está a tu lado podría estar haciendo muchas otras cosas, aún así, decide compartir su tiempo contigo. Elegir esa conversación, esa tarde y ese momento, tiene un valor inmenso. Eso es profundamente hermoso. Quiero hacerte otra pregunta. Cuéntame en los comentarios si así lo deseas. ¿Sientes que hoy tienes una vida propia? ¿Hay algo que te entusiasme más allá de tus hijos, tus nietos o tu pareja? No te lo pregunto para juzgarte. Te lo pregunto para invitarte a reflexionar. Porque si descubres que la respuesta es no,
Si sientes que casi toda tu vida gira alrededor de los demás y ya no sabes muy bien quién eres cuando estás sola, eso no significa que haya algo malo en ti. Significa que has encontrado un punto de partida. Y nunca es demasiado tarde para comenzar a construir una vida que también sea tuya. Déjame hablarte de Marta. Marta llegó a mi consulta a los 62 años después de que su esposo decidiera marcharse con una mujer más joven. Es una historia que muchas personas consideran un cliché, pero el hecho de que ocurra con frecuencia no hace que duela menos. Marta llegó completamente perdida. Durante tantos años había sido esposa y madre que ya no sabía quién era fuera de esos papeles. Sus hijos ya eran adultos, tenían sus propias vidas, y ella se encontró frente al espejo sintiendo que apenas reconocía a la mujer que veía reflejada. Trabajamos juntos durante 2 años, y durante ese proceso ocurrió algo que incluso a ella la sorprendió. Descubrió que sentía una enorme pasión por la cerámica. Nunca antes la había desarrollado porque, décadas atrás, la había dejado de lado pensando que no era algo práctico, que no generaba ingresos y que siempre existían asuntos más urgentes. A los 62 años comenzó a tomar clases. A los 63 empezó a vender algunas de sus piezas en un mercado artesanal durante los fines de semana. Y cuando cumplió 64 me dijo unas palabras que jamás olvidé. Jorge, por primera vez en mi vida adulta siento que tengo algo que es completamente mío. Luego sonrió como hacía mucho tiempo que no la veía sonreír y añadió: y conocí a un hombre en el mercado que se enamoró primero de mis vasijas y después de mí en ese orden. Y creo que eso dice todo lo que hay que saber sobre él. Esa frase decía mucho más de lo que parecía. Marta encontró el amor justo cuando dejó de perseguirlo. Estaba tan ocupada disfrutando de quien era, tan concentrada en construir una vida propia, que el amor apareció sin necesidad de salir a buscarlo. La enseñanza de esta historia no es que todas deban aprender cerámica. La verdadera lección es descubrir aquello que te hace sentir viva. Esa actividad en la que el tiempo parece desaparecer. Ese espacio donde vuelves a encontrarte contigo misma. Algo que exista independientemente de cualquier otra persona. Porque esa plenitud, esa sensación de ser tú misma sin pedir permiso ni disculpas, es el terreno donde nacen las relaciones más sanas y más profundas. Y los hombres que realmente valen la pena lo reconocen. Saben que una mujer con proyectos propios, sueños propios y pasiones propias enriquecerá la relación en lugar de perderse dentro de ella. Y eso nos conduce directamente a la quinta y última cualidad. Tal vez sea la más profunda de todas. La que, después de tantos años de consulta, he visto marcar la mayor diferencia en las relaciones que comienzan después de los 60. La quinta cosa que los hombres buscan en una mujer después de los 60 es paz. No hablo de inmovilidad. No hablo de resignación. Tampoco de indiferencia. Hablo de una paz verdadera. La paz que nace cuando una persona logra reconciliarse con su propia historia, con las decisiones que tomó, con los caminos que nunca recorrió, con la mujer que fue y con la mujer que hoy es, con los errores que ya no pueden cambiarse, con los sueños que se hicieron realidad y con aquellos que quedaron pendientes. Es una paz que comienza dentro de uno mismo. Y cuando esa paz existe, termina reflejándose en todo. Se percibe cuando alguien entra en una habitación. Se nota en la forma de escuchar, en la manera de responder, en cómo enfrenta los desacuerdos, en cómo se despide, en cómo dice sí, y también en cómo sabe decir no. Un hombre que llega a los 60 y tantos cargando sus propias heridas, sus pérdidas, sus recuerdos y el peso de toda una vida no suele buscar a alguien que aumente esa carga. Busca a alguien cuya presencia haga el camino un poco más ligero. No porque espere encontrar una terapeuta ni una madre, sino porque estar con esa persona le transmite calma. Y solo existe una forma de ofrecer esa tranquilidad: haber aprendido primero a encontrarla dentro de una misma. No podemos ofrecer aquello que todavía no tenemos. No podemos transmitir paz mientras seguimos viviendo en una batalla constante con nosotros mismos. Y una de las guerras más frecuentes que observo en muchas mujeres de esta etapa tiene lugar contra su propio cuerpo, contra el paso del tiempo, contra su edad, contra su historia, contra la idea de cuánto creen valer. Esa batalla termina agotando no solo a quien la vive, sino también a quienes la acompañan. Quiero compartir contigo una de las paradojas más hermosas que he descubierto a lo largo de los años. Las personas que transmiten más serenidad casi nunca son aquellas que tuvieron una vida fácil. Muy al contrario. Con frecuencia son quienes atravesaron pérdidas profundas, enfermedades, traiciones, fracasos y duelos muy dolorosos. La diferencia está en que decidieron conscientemente no permitir que esas experiencias definieran toda su identidad. He conocido mujeres que soportaron circunstancias difíciles de imaginar y, sin embargo,
Cuando estás cerca de ellas, sientes una calma especial, como si su sola presencia recordara que la vida sigue siendo un lugar donde merece la pena permanecer. También he conocido mujeres que, desde fuera, parecían haberlo tenido absolutamente todo. La vida con la que muchas personas soñarían. Y aún así vivían atrapadas en una inquietud permanente, en una insatisfacción difícil de explicar, en un ruido interior que terminaba extendiéndose a todo lo que las rodeaba. La paz no depende de las circunstancias. Depende de la relación que construyes contigo misma. Y aquí quiero hacer algo que quizá no esperabas en un vídeo sobre lo que buscan los hombres. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué quieres tú? No como una estrategia para resultar más atractiva. No como una forma de conquistar a nadie, sino como una pregunta honesta sobre tu propia vida. ¿Tienes paz contigo misma? ¿Te gustas? No hablo de vanidad, ni de narcisismo. Hablo de esa aceptación sencilla que permite decir, soy suficiente tal como soy con todo lo que he vivido, con todo lo que me falta, con todo lo que fui y todo lo que ya no quiero ser. ¿Puedes decirte eso con sinceridad? Porque si todavía no puedes hacerlo, ningún hombre podrá convencerte de ello de una manera que realmente permanezca dentro de ti. La validación que llega desde afuera nunca logra llenar el espacio que solo puede ocupar la aceptación interior. Y esto no es únicamente una teoría psicológica. Es una realidad que he visto repetirse durante décadas escuchando historias de personas que buscaban fuera aquello que solo podían encontrar dentro de sí mismas. Antes de continuar, quiero añadir una última reflexión sobre esta paz. No es un lugar al que llegas una vez y permaneces allí para siempre. Es una práctica diaria, una decisión que vuelves a tomar cada mañana. Es una actitud hacia ti misma que necesita cultivarse igual que un jardín, con paciencia, con atención, con disposición para arrancar las malas hierbas cuando aparecen y seguir cuidando aquello que deseas ver crecer. Y esa práctica cuenta con herramientas muy concretas. El autoconocimiento que nace de la reflexión, de la terapia, de la escritura y de la contemplación. La aceptación, que no significa resignarse, sino reconocer con serenidad aquello que existe y aquello que ya no puede cambiarse. El perdón, que quizás sea la herramienta más poderosa de todas, no porque quienes te lastimaron lo merezcan, sino porque tú mereces dejar de cargar con ese peso. Y también el humor, esa capacidad de sonreírte a ti misma con cariño, sin crueldad, esa risa que dice, mira lo que hice, mira lo que soy, qué humana soy, qué interesante esta historia que estoy viviendo. Quiero compartir contigo algo muy personal, algo que pocas veces cuento en público, porque quienes ejercemos esta profesión aprendemos desde muy temprano que el terapeuta no debe hablar demasiado de sí mismo. Sin embargo, hoy quiero hacer una excepción, porque siento que este es el momento adecuado. Cuando llegué a los 60 años tuve que enfrentar preguntas que nunca antes me había atrevido a explorar con tanta profundidad. Preguntas sobre mi propio envejecimiento, sobre mi cuerpo, que ya no respondía como antes, sobre los miedos que tenía respecto al futuro y al tiempo que aún me quedaba por vivir. Entonces recordé una frase que muchos años antes me había dicho mi maestro de terapia. Jorge, el problema con los 60 no es que uno vieje. El problema es que muchos llegan a los 60 sin haber vivido los 40. Aquellas palabras adquirieron un significado completamente distinto cuando llegué a esa edad. Yo había vivido mis 40, había trabajado en mí, había aprendido y había crecido. Sin embargo, descubrí que todavía existían partes de mí que seguían escondidas, partes que aún sentían miedo, partes que seguían necesitando encontrar esa paz de la que hoy te hablo. Y, curiosamente, ese descubrimiento no me llenó de tristeza. Me llenó de una inmensa ternura hacia mí mismo. Porque la ternura con uno mismo suele ser el primer paso hacia todo lo demás. Es la tierra fértil donde comienza a crecer la paz. Ahora quiero reunir estas 5 cualidades para que puedas observar el dibujo completo, el patrón que aparece cuando las contemplas juntas. Presencia auténtica, autenticidad, ligereza emocional, una vida propia y paz. ¿Notas lo que todas tienen en común? Ninguna depende de la apariencia física, ninguna depende de la edad, ninguna depende de haber tenido hijos, de haber estado casada o de haber alcanzado éxito profesional. Todas tienen relación con la calidad del vínculo que construyes contigo misma. Todas hablan del trabajo interior que ya has realizado o que todavía puedes comenzar hoy mismo. Y eso resulta profundamente liberador. Porque significa que aquello que los hombres maduros valoran de una mujer madura está completamente a tu alcance. No depende de una cirugía estética. No depende de una dieta. Ni siquiera depende de encontrar al hombre adecuado. Depende de las decisiones que tomas cada día sobre la manera en que te relacionas contigo misma y con el mundo.
Pero quiero ser completamente honesto contigo sobre algo que pocas veces se dice y que considero fundamental. No todos los hombres de 60 años buscan estas 5 cualidades. Existen hombres que siguen buscando exactamente lo mismo que buscaban a los 30. Hombres que nunca hicieron su trabajo interior. Que continúan viviendo desde heridas sin resolver. Desde miedos disfrazados de fortaleza. Desde necesidades escondidas detrás de una falsa independencia. Y esos hombres quizá nunca sepan valorar lo que tú eres capaz de ofrecer, aunque lo entregues con toda sinceridad. Aquí aparece una trampa muy peligrosa, la de intentar modificar quién eres para encajar en aquello que otro espera encontrar, porque en el instante en que empiezas a moldearte según los deseos de otra persona, comienzas a perder precisamente aquello que te hacía valiosa. La autenticidad desaparece, la vida propia empieza a diluirse, y la paz termina rompiéndose. Entonces la pregunta verdaderamente importante deja de ser únicamente, ¿qué quieren los hombres de mí? Y pasa a convertirse también en esta otra, ¿qué quiero yo de un hombre? Y aún más profundo que eso, ¿qué tipo de amor deseo vivir en esta etapa de mi vida? Porque el amor después de los 60, cuando nace entre dos personas que han hecho parte de su trabajo interior, puede convertirse en el amor más consciente, más libre y más auténtico que hayan vivido jamás. Ya no necesita demostrar nada. No carga con la urgencia del amor joven que intenta probar constantemente su valor. No vive bajo la ansiedad de los 30, cuando parecía que el reloj biológico o social marcaba cada decisión. Tampoco soporta las presiones de los 40, cuando parecía obligatorio demostrar que uno podía con todo. El amor en esta etapa, cuando se construye con conciencia, posee una calidad que la juventud difícilmente puede ofrecer. Puede contener ternura, puede contener humor, profundidad, respeto, y ese privilegio extraordinario de dos personas que ya no necesitan demostrar nada a nadie y simplemente eligen caminar juntas porque disfrutan haciéndose bien mutuamente. Hay una imagen que suelo compartir en consulta y que siempre me emociona. Imagina 2 árboles adultos. Han crecido separados durante décadas. Cada uno tiene sus propias raíces profundas, su propio tronco fuerte, sus propias ramas buscando la luz a su manera. Cuando esos 2 árboles crecen uno junto al otro, sus ramas pueden tocarse, entrelazarse ligeramente, compartir sombra y hasta encontrar sus raíces bajo la tierra en un encuentro silencioso que los fortalece. Pero ninguno necesita al otro para mantenerse de pie. Cada uno ya es un árbol completo. Y esa imagen representa, para mí, el verdadero amor maduro. No la enredadera que depende completamente del árbol para sobrevivir. Esa puede ser una imagen hermosa, pero no habla de 2 iguales. Habla de dependencia. Yo prefiero pensar en 2 árboles completos que se eligen libremente. Ahora quiero hablar de algo que quizá resulte incómodo, pero que considero necesario. Muchas mujeres llegan a los 60 después de matrimonios largos, relaciones que las vaciaron emocionalmente y años enteros dedicados a poner las necesidades de todos por encima de las propias. Con el tiempo desarrollan una relación muy complicada con sus propios deseos. Han aprendido también a no necesitar, a no pedir, a no molestar, que llega un momento en el que ya ni siquiera saben qué quieren realmente. Entonces aparece la posibilidad de una nueva relación. Casi sin darse cuenta, vuelven al mismo patrón. ¿Qué quiere él? ¿Cómo puedo agradarle? ¿Cómo puedo convertirme en lo que necesita? Ese impulso es comprensible. Nace de experiencias muy profundas, pero también es precisamente aquello que impide que llegue el amor que realmente mereces. Porque el amor verdadero no encuentra a quien se hace pequeña para ser aceptada. Encuentra a quien está dispuesta a recibirlo ocupando plenamente su propio lugar. Recuerdo a una paciente a quien llamaré Dolores. Durante una sesión me dijo una frase que todavía permanece conmigo. Jorge, yo creo que me he pasado la vida siendo fácil de querer para ser difícil de dejar. Y ahora que lo pienso, creo que funcionó porque nadie me dejó nunca. Pero tampoco nadie me amó nunca de verdad porque la persona que amaba no existía. Era un personaje que yo había construido para que pudieran quererla. Guardé silencio durante unos instantes. Aquellas palabras contenían toda una vida. Después le pregunté, ¿y quién es la persona que no construiste? Dolores volvió a quedarse en silencio. Y ese silencio marcó el verdadero comienzo de su proceso. El momento en que empezó a descubrir quién era cuando dejaba de intentar convertirse en aquello que los demás esperaban de ella. Ese trabajo de encontrarte a ti misma detrás de los papeles que has desempeñado, de las expectativas ajenas y de todos los personajes que aprendiste a interpretar para sobrevivir, es, probablemente, el trabajo más importante de esta etapa de la vida. Y también el que más miedo puede dar.
Porque cuando empiezas a quitar una a una esas capas de lo que creías que debía ser, llega un instante en el que todavía no sabes con claridad qué hay debajo. Ese momento puede asustar, pero también suele ser el más honesto y el más fértil de todos. Ese trabajo es, probablemente, el más importante de esta etapa de tu vida. Y también es el que más temor despierta. Porque cuando empiezas a desprenderte de todas esas capas de lo que creías que debía ser, llega un instante en el que ya no sabes con certeza qué hay debajo. Ese momento puede resultar inquietante, incluso aterrador, pero también suele ser el más sincero y el más fértil de todos. Porque debajo de todas esas capas, debajo de todo aquello que callaste, ignoraste o sacrificaste para cumplir las expectativas de los demás, siempre ha permanecido la misma persona. Tú, tu voz auténtica, tus verdaderos deseos, tu capacidad genuina para amar y para dejarte amar. Y eso que existe debajo de todo lo demás es el regalo más valioso que puedes ofrecerle a un hombre, a cualquier persona, sobre todo, a ti misma. Ahora quiero pasar a algo práctico. No quiero que este vídeo sea solamente una reflexión bonita que desaparezca en cuanto cierres la pantalla. Quiero que te lleves herramientas que puedas aplicar en tu vida diaria, aunque solo cambien un pequeño aspecto de la manera en que habitas el mundo. Empecemos por la presencia. ¿Cómo se cultiva realmente? Existe un ejercicio muy sencillo que suelo recomendar a muchos pacientes y que llamo los 5 minutos de nada. Cada día, preferiblemente a la misma hora, busca un lugar tranquilo, sin teléfono, sin música, sin libros, sin ninguna tarea pendiente. Simplemente siéntate durante 5 minutos. No necesitas meditar en un sentido técnico ni intentar dejar la mente completamente vacía. Solo observa. Escucha los sonidos que aparecen. Siente el contacto de tu cuerpo con la silla. Mira cómo los pensamientos llegan y se marchan igual que las nubes. Observa las emociones sin intentar cambiarlas, sin juzgarlas, solo permaneciendo presente contigo misma. Puede parecer algo muy simple. Y, en realidad, lo es. Pero también entrena una capacidad esencial, la de estar contigo. Porque solo quien aprende a estar consigo mismo puede aprender después a estar plenamente con otra persona. En cuanto a la autenticidad, existe otro ejercicio que considero muy poderoso. Lleva un diario, pero no uno donde anotes únicamente lo que ocurrió durante el día. Escribe lo que verdaderamente pensaste y sentiste. Haz un diario de tu mundo interior. Pregúntate, ¿qué dije cuando en realidad quería decir otra cosa? ¿En qué momento guardé silencio cuando necesitaba hablar? ¿Hubo alguna ocasión en la que me puse una máscara? ¿Y por qué lo hice? No respondas desde la crítica. Hazlo desde la curiosidad, porque la curiosidad hacia uno mismo es el mejor antídoto contra la autocrítica. Y la autocrítica suele ser uno de los mayores enemigos de la autenticidad. Para desarrollar la ligereza emocional, existe un trabajo que no puede evitarse: el trabajo del duelo. Si todavía cargas pérdidas, separaciones o heridas que siguen abiertas, busca ayuda. Terapia, escritura, grupos de apoyo, o cualquier camino que funcione para ti. No porque tengas que estar completamente sanada antes de volver a amar, sino porque la profundidad del amor que puedes ofrecer y recibir suele crecer al mismo ritmo que tu propio trabajo interior. Y junto a ese proceso, cultiva también las pequeñas alegrías. Pregúntate cada día, ¿qué me dio alegría hoy? No hablo de momentos extraordinarios. Hablo del café de la mañana, de una canción que te emocionó, de una conversación agradable, del color del cielo al caer la tarde. Anota esas pequeñas cosas. Presta atención a ellas, porque la alegría no suele ser un regalo reservado para unos pocos. Es un músculo, y, como cualquier músculo, puede fortalecerse o debilitarse dependiendo del uso que le demos. Para construir una vida propia existe una pregunta tan sencilla como desafiante. ¿Qué me gusta realmente? No aquello que debería gustarme, no lo que disfruta mi familia, ni mis amigas, ni lo que está de moda, sino aquello que despierta algo dentro de mí. Y si todavía no conoces la respuesta, no pasa nada. Eso simplemente significa que tienes una hermosa exploración por delante. Atrévete a probar cosas nuevas. Apúntate a una actividad que nunca imaginaste hacer. Lee sobre temas que siempre despertaron tu curiosidad. Únete a un grupo. Recorre un parque desconocido. Visita un museo. Aprende una receta de otra cultura. No se trata de descubrir de inmediato la pasión definitiva de tu vida. Se trata de permitir que esas partes de ti que llevan años esperando puedan, por fin, ser escuchadas. Y llegamos a la paz, quizá el trabajo más profundo, también el más largo, pero, sin duda, uno de los más transformadores. El trabajo del perdón. Perdonar a quienes te hicieron daño.
Sí, pero, sobre todo, perdonarte a ti misma. Perdonar las decisiones que tomaste cuando todavía no sabías lo que hoy sabes. Perdonar el camino recorrido. Perdonar a la mujer que fuiste en momentos de los que hoy no te sientes orgullosa. Ese perdón no lo haces por los demás. Lo haces por ti, para poder seguir caminando sin cargar eternamente con aquello que ya no puedes cambiar. Y eso también es una de las formas más profundas de amor propio. Quiero proponerte ahora un ejercicio. Puedes hacerlo mientras escuchas estas palabras o más tarde, con calma, frente a una hoja de papel. Piensa en estas 5 palabras: presencia, autenticidad, ligereza, vida propia, paz, y pregúntate con absoluta sinceridad: ¿en cuál de ellas me siento más fuerte? ¿Y en cuál siento que todavía necesito crecer? No respondas para juzgarte. Hazlo para conocerte, porque conocerse no consiste en descubrir defectos. Consiste en comprender el mapa de uno mismo, saber qué territorios ya conoces y cuáles siguen esperando ser explorados. Si quieres, compártelo también en los comentarios, porque esa conversación sincera es la que realmente deseo tener contigo. Ahora quisiera hablar un momento sobre los hombres que llegan a esta etapa de la vida. Creo que comprender lo que buscan también implica comprender aquello que han vivido. Un hombre que alcanza los 60 con cierta conciencia suele llegar acompañado de pérdidas. Ha perdido personas importantes, sueños, versiones de sí mismo que alguna vez creyó que sería. Ha visto desaparecer ilusiones. Y ha tenido que aceptar que también posee límites. Cuando todo eso ha sido bien elaborado, suele aparecer algo muy especial. Una profunda ternura. Una ternura hacia sí mismo y hacia los demás que pocas veces existe durante la juventud. Ese hombre puede amar de una manera mucho más profunda. Puede escuchar. Puede acompañar. Puede valorar las cosas sencillas. Puede permanecer presente. Puede elegir desde la libertad y no desde el miedo. Ese hombre existe. Quizá no sea quien más llama la atención, pero existe. Y suele buscar exactamente aquello que tú puedes ofrecer cuando te permites ser verdaderamente tú. Ahora quiero hablarte de algo que casi nunca aparece en conversaciones como esta. Las señales de alerta. Las famosas banderas rojas. Porque reconocerlas puede evitar que repitas historias que ya sabes que no te hacen bien. Si un hombre intenta cambiar quién eres antes siquiera de conocerte de verdad, no está eligiéndote a ti. Está buscando que encajes dentro de una idea que ya tenía construida. Si habla constantemente de sus exparejas con resentimiento, probablemente todavía no ha cerrado esa historia. Si siente que tu independencia representa una amenaza para él, todavía está actuando desde la inseguridad. Y si no sabe permanecer solo, si necesita compañía permanente para evitar encontrarse consigo mismo, todavía queda mucho trabajo interior pendiente. En cualquiera de estos casos, la respuesta no consiste en salvarlo, ni en arreglarlo, ni en esperar que cambie cuando te conozca mejor. La respuesta consiste en confiar en lo que ya estás viendo. Porque a esta edad ambos han tenido décadas para convertirse en quienes son. Y lo que normalmente conocemos al principio suele ser la versión más cuidada, la más amable, la más presentable. Después aparecen las demás capas. Así que si las primeras señales ya despiertan preocupación, conviene tomarlas muy en serio. Antes de terminar, quiero compartir contigo la idea más importante de todo este recorrido. Este video habla de 5 cosas que los hombres buscan en una mujer después de los 60. Pero la verdad que ha estado presente desde el principio es otra. Esas 5 cualidades que un hombre emocionalmente maduro suele valorar son exactamente las mismas que tú necesitas para vivir una vida plena, exista o no una pareja a tu lado. Presencia, autenticidad, ligereza emocional, vida propia y paz. No son técnicas de seducción. Son pilares de una vida bien vivida. Son las raíces de tu propio crecimiento. Cuando floreces de verdad, cuando dejas de pedir disculpas por ser quien eres, el amor ya no llega para completar algo que falta. Llega para encontrarse con alguien que ya es completo, con alguien que es como un jardín, con su propio color, su propio perfume, su propio ritmo, y con espacio suficiente para que algo nuevo pueda crecer junto a todo lo que ya existe. Por eso, el verdadero trabajo nunca ha sido descubrir qué quieren los hombres para intentar convertirte en eso. El verdadero trabajo consiste en convertirte cada día un poco más en quien realmente eres, y confiar en que aquello atraerá exactamente las relaciones que están en sintonía contigo, no por una fórmula mágica, sino porque las personas auténticas, presentes, ligeras, con una vida propia y en paz consigo mismas crean el tipo de espacio donde pueden surgir encuentros verdaderos. Encuentros entre personas, no entre personajes.
Y esos encuentros siguen siendo una de las experiencias más hermosas que la vida puede ofrecernos a cualquier edad. Ahora quiero proponerte el reto de los 30 días que mencioné al comienzo. Es un ejercicio sencillo, pero muy poderoso. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, antes de hablar con alguien o empezar las tareas del día, toma una hoja o un cuaderno y escribe solamente 3 cosas. La primera, algo que hoy valores de ti misma. La segunda, algo que hayas aprendido de tu propia historia y que, aunque haya dolido, no cambiarías. Y la tercera, una intención para vivir el día siendo un poco más auténtica, más presente, más ligera, más en paz o más fiel a ti misma. Solo 3 líneas. Cada día, durante 30 días, sin interrumpir el ejercicio, si te es posible. Porque esos 30 días no buscan darte una solución rápida. Buscan entrenar una nueva manera de mirarte. Cuando termine ese tiempo, vuelve a leer todo lo que escribiste. Descubrirás el mapa de tu propio crecimiento, la evidencia de cuánto has cambiado. Y quizá también comprendas que siempre has sido mucho más de lo que tus miedos te hicieron creer. Antes de despedirme, quiero hacerte una última pregunta. Una pregunta sencilla, pero profundamente importante. ¿Te permites recibir amor? No como una idea bonita, sino en la realidad cotidiana. ¿Puedes aceptar un cumplido sin minimizarlo? ¿Puedes pedir ayuda sin sentir que molestas? ¿Puedes dejar que alguien cuide de ti sin creer que inmediatamente quedas en deuda? ¿Puedes abrir tu corazón sin calcular antes si la otra persona ya hizo suficientes méritos? Porque, al final, todo lo que hemos hablado hoy descansa sobre una capacidad esencial, la capacidad de recibir. Y, curiosamente, para muchas personas recibir resulta mucho más difícil que dar. Dar ofrece sensación de control, incluso cuando ese control adopta la forma de la generosidad. Recibir exige confianza, exige vulnerabilidad, exige creer que eres digna de aquello que alguien desea ofrecerte. Y si pudiera dejarte una sola idea al terminar esta conversación, sería esta. Eres digna, no porque nunca hayas fallado, no porque hayas hecho todo perfectamente, no porque seas impecable, simplemente porque existes, porque has recorrido todo este camino, porque has llegado hasta aquí con tus heridas, tus aprendizajes y tu historia. Y eso ya tiene un valor inmenso. Si alguna parte de este video tocó algo dentro de ti, si una historia, una frase o una pregunta siguió acompañándote mientras escuchabas, compártelo con alguien que también pueda necesitar estas palabras. Con una amiga, con una hermana, con alguien que esté recorriendo un camino parecido. Porque las conversaciones más importantes cobran todavía más sentido cuando las compartimos. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete para seguir acompañándonos en estos encuentros donde hablamos, con honestidad, sobre quiénes somos y sobre quiénes todavía podemos llegar a ser. Si este contenido resonó contigo, regálale un me gusta y cuéntame en los comentarios cuál de estas 5 cualidades sientes que hoy representa tu mayor fortaleza y cuál es la que más deseas seguir cultivando. De verdad quiero leerte, porque tú no eres solamente quien mira este video. También formas parte de esta conversación.